Bueno, esto fue lo que dijo, ya escuchamos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el día 15 del mes, el 15 de junio. Y para entender mejor la importancia y lo que significan los plurinominales, le agradezco mucho al doctor Uquib Espadas que nos regale unos minutos. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral. Uquib, qué gusto saludarte esta noche. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Gastón, un gusto estar contigo y especialmente en Telesur. Muchísimas gracias, como siempre sabes que esta es tu casa. Uquib, pregunta, el tema de los plurinominales. Leía con atención una declaración tuya en la que levantabas la mano y decías, cuidado, el quitar plurinominales significa que hasta un 60% de los votantes pueden perder representación en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ¿es correcto? Así es, en efecto, mi estimado Gastón. La razón, a ver, pareciera que a lo largo de nuestras vidas nos enseñaron que los plurinominales eran malos. Yo desde que soy chiquito he oído críticas de los plurinominales, pero tienen una razón de ser que es muy valiosa y que además fue producto de la democratización de nuestro proceso. ¿Estoy en lo correcto? Estás totalmente en lo cierto, Gastón. A ver, si me permites. Por favor. El sistema de representación proporcional se estableció con la reforma política de López Portillo y la intención era darle representación en las cámaras a un porcentaje de alrededor del 20% de los electores que pues iban a votar, pero votaban por partidos que perdían y no lograban representación. Okay. O a través de otro sistema que había lograban una representación muy menor. De esa manera se abrió la representación proporcional en el Congreso en México, sistema por el cual hoy se eligen 200 diputadas y diputados. Ahora bien, ¿qué ocurre? En una elección cualquiera, pensemos en la elección del 6 de junio pasado, ¿Sí? Los 300 distritos electorales en la actualidad son ganados por una mayoría realmente relativa de votantes, es decir, el que gana no tiene la mayoría absoluta de los votantes de un distrito, es decir, no tiene más de la mitad de los votos, sino que es quien tiene más votos de distintos contendientes. Okay. Para poner un ejemplo, si nosotros pensamos en el distrito del sur de Mérida, este es un distrito que se peleó en 3 partes, de forma tal que quien ganó con el 32%, poco más o menos, de los votos. Sin embargo, lleva al Congreso la representación del 100%. Okay. ¿Qué ocurre? Que en realidad estas demarcaciones territoriales no representan la opinión y la convicción política de las personas. Es decir, otra vez, volviendo al ejemplo del sur, bueno, ahí hay votantes, los que más cerradamente compitieron, de PRI, PAN y Morena. Y entonces, bueno, pues ganó el diputado del PAN y llevará al Congreso necesariamente las propuestas del PAN. ¿Qué pasa con los otros ciudadanos, que son la mayoría, casi 2/3 partes, en el caso del ejemplo? Bueno, ellos no lograron representación en el distrito, pero sus votos se contabilizan en la votación de representación proporcional, de forma tal que se suman a las de otros estados en la elección de una lista de 40 candidatos a diputadas y diputados. Así es. Es decir, el que perdió en su distrito no lo pierde todo, porque su voto sigue contando en la elección de estos otros 200 diputados. Okay. Esto ocurre también con el voto de quienes ganaron, es decir, su voto ya ganó en el distrito, pero también se cuenta en la otra elección. Okay. Si nosotros eliminamos la representación proporcional, la totalidad de los 300 diputados sería designado por una minoría del 46% de los electores del país. En tanto, una mayoría del 54% quedaría excluida de la representación parlamentaria. Fíjate, qué duro número. Lo que estás más o menos, bueno, lo que te estoy entendiendo es, a ver, aguas, porque la representación de la mayoría no va a estar si quitamos plurinominales. O sea, perdemos a todos aquellos que generalmente los que votan por los demás son los que hacen la mayoría, no necesariamente los que ganan. Ahora, pregunta, ¿la existencia de tantos partidos políticos influye en el funcionamiento de los plurinominales o lo ves bien? ¿Lo ves mal o lo ves bien? A ver, yo creo que hay que revisar el sistema partidista. México es un sistema muy restrictivo en lo que a partidos se refiere. En otros países
pues uno se registra como partido y eso no te da ningún tipo de privilegio, ni obtienes dinero de manera automática, ni representación en los órganos electorales, ni nada, sino hasta que después de tu primera prueba en las urnas, demuestras que representas una porción importante de la sociedad. Esto ocurre a veces no ocurre. Pensemos en la actualidad. De los partidos, los 10 partidos que participaron en la boleta, Sí. 4 son relativamente nuevos. Bueno, 3 de ellos son nuevos y uno relativamente nuevo, porque aparece por primera vez en 2015, que es Morena. Sí. Morena es el caso de un partido nuevo que crece mucho hasta volverse en este momento el partido mayoritario. En el caso del PES, redes sociales progresistas y Fuerza por México, bueno, no alcanzaron el 3% y si esto se confirma en las cifras definitivas, estarían perdiendo sus registros. Esto es, los nuevos partidos lo que le dan a la gente son nuevas opciones. Okay. Si no abriéramos el espectro de partidos, pues estaríamos casados con las mismas opciones toda la vida. Casos muy claros, el de los Estados Unidos o el de Inglaterra. Claro. Sin embargo, la diversidad mexicana no ha cabido en un pequeño número de partidos. Hombre, a ver, sí, porque cuando hablamos de muchos partidos es que no nos estamos comparando con otros países donde pueden inscribirse a las competencias electorales 10, 15, 20, 35 partidos, claro, y el sistema no se tambalea por eso. Porque en la práctica, a la hora de la hora, son grandes fuerzas partidistas las que se llevan la mayoría en los congresos. Okay. Esto es, el poder no se pulveriza como se teme cuando se habla de muchos partidos. Y en términos de costos para la sociedad, recordemos que la bolsa para los partidos es una sola. Si hay 10 partidos o 5 partidos, el tamaño de la bolsa es la misma. Simplemente se reparte entre más o menos partidos. Ok. Entonces, Uquib, el pensar en retirar o quitar algunos plurinominales, me queda claro, va a empeorar la situación que ya de por sí hoy existe de una sobrerepresentación de los que no deberían tenerlo. El quitar plurinominales empeoraría esto. Lo que hay que hacer es cambiar fórmulas entonces. Mucho. Bueno, a ver, se pueden cambiar muchas cosas. En todo caso, creo que lo menos, lo contraproducente sería disminuir la representación proporcional. Okay. Se ha propuesto, por ejemplo, circula en redes actualmente, hacer que en lugar de ser 300 uninominales y 200 plurinominales, sean 250 y 250, como en el modelo alemán del que este sistema se adaptó en 1979. Otro asunto es que esto por sí mismo no elimina el problema de la sobrerepresentación, porque pues hay una disparidad que se genera necesariamente por la división del voto al interior de los distritos y que en consecuencia pues el que se lleva el premio se lleva no nada más lo que sus votos representan, sino más. Okay. En ese sentido, mi opinión siempre ha sido que lo que hay que hacer es cambiar la fórmula electoral de forma tal que a final de cuentas en el Congreso cada partido tenga el número de diputados que corresponde a su votación. Okay. Ahora bien, un factor, independientemente de esto, me parece que algo que es mucho más sencillo de cambiar el día de hoy es volver a las 2 boletas electorales. Es decir, los diputados de representación proporcional se votan exactamente en la misma boleta que el diputado de mayoría. Okay. Unos están al reverso, otros al anverso, tal como pasa con los regidores y el candidato a alcalde. Bien. Okay. Esto en 1979, 1982 y 1985 eran 2 boletas, de forma tal que la ciudadanía no solo tenía perfectamente claro que estaba votando en 2 elecciones, así es, sino que además sabía que había listas de candidatos, claro, y veía quiénes encabezaban cada lista de candidatos, sí, lo cual es algo que hoy pasa totalmente desapercibido, claro, para la gran mayoría de los electores. Sí, me queda claro, el ejemplo que pones me resulta muy claro y tienes toda la razón. Habría que empezar por ahí. Oye, Uquib, bueno, pues te agradezco muchísimo esta explicación. Seguramente tendremos mucho que hablar sobre el mismo tema. Hay que entender bien como sociedad el tema de los plurinominales y su importancia. Te quiero agradecer mucho tu tiempo, Uquib. Gracias. Muchísimas gracias, Gastón. Un placer estar contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias. Ahí lo tienes.